Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase, esta es la continuación de la clase anterior. Vamos a recordar algunos conceptos, vamos a dar más detalles sobre algunos. Habíamos hablado en un principio todo lo que significaba para nosotros que era una variable, y dentro de ella lo que nosotros más nos interesaba o teníamos que saber era el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria es entonces una función definida sobre un espacio muestral, y este espacio muestral perteneciente a los números reales. Si ese espacio muestral especificado como dominio es numerable, decimos que la variable es de tipo discreto. En caso contrario, diremos que es de tipo continuo. Habíamos hablado que para entender el concepto de esto de variable, decíamos que toda magnitud cuya medida puede cambiar de valor recibe este nombre. Si la predecimos con exactitud, es una variable de tipo determinísticas. Por ejemplo, habíamos hablado del área de una baldosa. El área de una baldosa es una variable determinística que yo la puedo saber a partir de la medida de uno de sus lados. Bien. Ahora, si nosotros, y es como va a pasar cuando nosotros vayamos a la vida real y nos encontremos midiendo casos reales que son en nuestro oficio, en nuestra profesión, van a ser todas medidas biológicas, el valor únicamente lo vamos a saber cuando lo observemos o cuando lo midamos, no lo vamos a hacer antes. Por eso, lo que nosotros siempre vamos a estar tratando son con variables aleatorias. Aún así, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con variables determinísticas, por ejemplo, que habíamos hablado el área de una baldosa, inclusive esta área puede dar diferentes resultados. Inclusive si medimos a la misma figura. Esto puede deberse a muchas causas, y estos errores también ya lo habíamos hablado, que puede ser por la irregularidad que tenga la baldosa, puede haber cambios de temperatura que a nosotros nos hagan dilatar el material, errores nuestros, humanos, ¿por qué no? O tal vez hasta el mismo instrumento. Ustedes saben que los instrumentos que nosotros podemos obtener comercialmente, no todos miden lo mismo. Una balanza, una cinta métrica, inclusive si midieran lo mismo, si yo tuviera una cinta métrica que es de plástico, podría tener una dilatación a la mañana y a la tarde que me estaría produciendo de diferentes mediciones. De ahí que uno de los materiales que utilizamos nosotros para las mediciones son las fibras de carbono. Bien. Todos estos fenómenos generan entonces las variables aleatorias, probabilísticas o estocásticas. Como les dije en biología, son las variables que nos va a tocar manejar. Entonces todas las variables en nuestra profesión o en nuestros ejemplos o lo que vamos a ver van a ser variables aleatorias. Entonces, el valor que nosotros observamos se puede descomponer, llamemos a este valor, le llamémosle X,
se puede descomponer en ese valor en una media de todas las mediciones que haga de ese valor, más un error que llamaremos épsilon. Este valor, este error llamado épsilon, es un desvío que va a ser igual a cada uno de los valores con respecto a la media original. Acuérdense, cuando nosotros hablamos, que yo hablaba del dominio, del dominio numerable de la variable, recuerden un poco de lo que fue cuando ustedes veían teoría de conjunto, ¿no? Donde teníamos un dominio y una imagen. Y esta imagen representaba los elementos que había en el dominio. Esto particularmente es así, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que hay una ley que asocia a cada uno de estos elementos de este conjunto con una variable, en este caso, que está en el otro conjunto, el valor de la variable. En este caso estamos hablando de el peso, por lo tanto estas variables son kilogramos. En un experimento, al lanzar una moneda, podemos definir que la variable que estamos buscando sea el número de sellos que se obtienen. Una moneda tiene, entonces, el sello y la cara, ¿no es cierto? Y yo la puedo codificar. Puedo decir, cuando salga cara, le puedo poner un 0, y cuando caiga seca, estos sellos, le puedo poner un 1. En esta función, yo podría tener una probabilidad asociada, ya la vamos a ver adelante. ¿Qué pasa si yo tengo dos dados? Este ejemplo ya lo habíamos visto. Acuérdense que conformamos este conjunto con las posibilidades que yo tengo de que se presenten los dados, ¿no? Para sacar un 1, para sacar un 2, voy a necesitar que cada uno de los dados tenga un 1. Para sacar un 4, tengo tres formas de sacar un 4. Que el primer dado sea un 1, el segundo sea un 3. Que los dos dados sean un 2. O que el primer dado sea un 3 y el otro sea un 1. Así puedo completar hasta llegar al número 12, que me deja la única posibilidad que tengo de obtener un número 12, es que los dos dados sean 6. A esta función de correspondencia, yo le voy a llamar función de probabilidad. Las variables aleatorias transforman eventos del espacio muestral en eventos numéricos, los cuales desde luego tienen asociada esta probabilidad de ocurrencia. Entonces, yo voy a tener una función de probabilidad que me da una asociación, una función de correlación de ocurrencia de cada uno de los eventos sobre el valor de la variable. Esta función va a estar comprendida en un intervalo entre 0 y 1, que cumple con los axiomas de la teoría de la probabilidad. Esto de 0 y 1 quiere decir que yo no voy a tener valores menores a 0 ni valores mayores a 1. Acuérdense, y quiero que ustedes hagan un paralelismo con lo que nosotros habíamos visto cuando veíamos las tablas de frecuencias, las frecuencias relativas. ¿Se acuerdan que las frecuencias relativas era un valor entre 0 y 1? Si yo después lo quería pasar a porcentaje, lo multiplicaba por 100. Esto es exactamente lo mismo. Y así como tenía frecuencias relativas, también tengo, acuérdense, las frecuencias
acumuladas, relativas acumuladas. Entonces, acá hice una pequeña distinción para poder diferenciar las dos. A uno la voy a llamar f de x con f minúscula, a la función de probabilidad, que hacía referencia a las frecuencias relativas, y una función de distribución con f mayúscula que hablaba de las funciones relativas acumuladas. Acuérdense que si yo estoy hablando de variables discretas, o sea, aquellas variables que surgen a partir de los conteos, yo voy a tener una sumatoria de los valores. Mientras que si es continuo no voy a poder determinar un valor exacto, si un intervalo dado por un integral, en este caso que va de menos infinito hacia el valor de la variable. Volvamos al ejemplo de la moneda. Una función de probabilidad daba una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los eventos. Un medio para 0 y medio para 1. La función de distribución va a ser la acumulada, o sea que yo voy a tener la primera de medio y la segunda va a ser 1 porque suma a la otra mitad. En el caso de los dos dados, yo tengo la función de probabilidad acá arriba en esta fila y la función de distribución acá abajo. Observen que cada uno de los valores de los dos dados, tiene asociada una función de probabilidad, o lo que es lo mismo de decir una probabilidad de ocurrencia. Que esto era el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Este 36 sale de las 36 combinaciones posibles, y este 2 de las únicas dos formas en que se puede presentar el valor 3. Y así con cada uno de estos. Vemos que acá que el valor 7 tiene una probabilidad de 6 sobre 36. Esto es entonces una función de probabilidad. Una función de distribución era la acumulada de la anterior, o sea que para el primero tengo 1 sobre 36, pero para el 7 tengo 21 sobre 36. Esta probabilidad, mientras esta que me da la probabilidad exacta de encontrar el 7, esta otra me da la probabilidad de encontrar el 7 o menos que 7. O sea, va acumulando los valores anteriores a 7 o los valores anteriores a 9, y por supuesto estoy en 1 cuando la probabilidad de encontrar 12 o menos de 12 es obviamente el 100%. Para graficarlo se verían de esta forma, un gráfico de barras, el mismo gráfico, una función de probabilidad, y el gráfico B una función de distribución, donde yo voy acumulando ese valor más todos los valores anteriores. Esto había pasado cuando yo tenía, o yo podía tener, valores discretos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable continua? Esa función la vamos a empezar a llamar función de densidad. Porque me va a dar a mí no un número exacto como nos daba la otra función, sino un intervalo donde se encuentra el valor que nosotros estamos buscando. Entonces, en este caso, la probabilidad de encontrar a x va a estar dada, y este x va a estar entre a y b, o sea, lo que dice acá que x sea mayor a y menor a b, va a estar dado, va a estar delimitada por esta integral entre a y b. Gráficamente, nosotros veríamos esto acá y tendríamos este intervalo con el límite superior en b y el límite inferior en a, como se aprecia ahí
en la figura. Bien. El concepto de esperanza matemática está directamente ligado, la esperanza matemática, con la media aritmética poblacional. Ya habíamos resaltado la importancia de la media aritmética de una variable como representación de una muestra. Habíamos hablado también de sus ventajas y sus desventajas. Acuérdense que cuando yo tengo valores extremos, esta media aritmética tiende a ser menos exacta, ya que estos valores extremos, en más o en menos, tienden a hacer correr el valor de la media, lo que me parece muy atinado que cuando ustedes observen estos valores extremos, se les prenda una luz de alarma para verificar si ese valor extremo está bien tomado, o fue que el instrumento falló, o algo ha pasado, o realmente puede haber pasado que yo tengo valores extremos. Entonces sería muy acertado fijarse de si hay que eliminarlo para que la media no tenga tanto error, o tomar de nuevo el dato. Pero siempre los valores extremos hacen que esta media aritmética no sea tan precisa. Entonces la usamos más para medidas más, para muestras más homogéneas. En la población, en el análisis poblacional, yo estoy midiendo, o estoy tomando parámetros poblacionales. La media aritmética se define como un promedio ponderado de los diferentes valores que puede asumir la variable. O sea, si yo tengo en la muestra que el valor 3 me salió 3 veces, entonces ese 3 lo voy a multiplicar por 3. Si hay otro valor que salió 10 veces, a ese valor lo voy a multiplicar por 10. A eso llamo el valor ponderado. Entonces yo voy a decir que la esperanza de ese valor va a ser igual a la media poblacional, que va a ser igual a cada uno de los valores. Y voy a usar las ponderaciones como las probabilidades respectivas de ocurrencias. Entonces, cada uno de los valores lo multiplico por las frecuencias relativas que tengan en este caso. Si son discretas. Si son continuas, lo voy a multiplicar por la integral, ¿no es cierto? Voy a hacer la integral de ese valor. Este integral no siempre existe. En este caso, vamos a decir que la variable no tiene esperanza. En el ejemplo de la suma obtenida en el lanzamiento de 2 dados. Ya lo habíamos visto, este cuadro. Entonces, la esperanza de esta tirada de datos me quiere decir que en promedio, yo hago un promedio, estoy sumando todos los valores, es de 7. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos que pagar en pesos la suma obtenida en cada lanzamiento, deberíamos cobrar más de 7 pesos para obtener una utilidad en el juego, si no, se perdería. Vamos con el otro concepto, el de varianza poblacional, que similar a lo que habíamos hablado de la media aritmética poblacional. La varianza se define entonces como el desvío, o sea, el desvío de cada uno de los valores con respecto a la media poblacional al cuadrado. Esto es si es discreta, y obviamente que si es continua, igual que en el caso anterior,
lo que vamos a estar usando es un integral, y en este caso una integral indefinida que va de menos infinito a más infinito, porque hay infinitos valores que puede tomar la variable. Bien. No sé si tenemos 16 participantes en este momento. Si alguno quiere hacer una pregunta, puede desbloquear el audio y decirme. ¿Profe? Sí. Mire, haciendo yo los ejercicios de ahí, mire, no va el tema, ¿no? Pero quería hacer una consultita porque creo que no,